presentar hoy a la doctora Shirley Aramayo, quien es responsable de bioseguridad en el Instituto de Laboratorios Nacionales. Ella viene en representación de todo el equipo, el doctor Cristian Trigoso a la cabeza, y la va a acompañar en la palestra la doctora Noelia Arano. Querida doctora Shirley, bienvenida, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos que usted está muy ocupada y está hasta 3 veces al día concientizando a la población y a todos los equipos de los hospitales en este asunto tan importante como son las medidas de prevención en épocas de pandemia. Adelante, doctora. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. A nombre del Instituto Nacional de Laboratorios en Salud INLASA, quiero agradecer a la Fundación Cardio Infantil por permitirnos compartir algunos aspectos técnicos con diferentes grupos meta que ustedes lo han seleccionado. Yo creo que hoy ha llegado el momento para todos los profesionales hacer un análisis de riesgo. Es decir, es importante que cada uno de nosotros hagamos una reflexión individual y nos preguntemos en qué momento me puedo contagiar. Téngalo por seguro que yo creo que eso es, todos los días cuando salimos de casa siempre uno dice, ay, ojalá que no me contagie, ojalá que no me vaya mal, ¿no es cierto? Entonces, en esta actividad que nosotros venimos desarrollando de forma ya diaria, el INLASA ha constituido un grupo multidisciplinario a la cabeza del doctor Cristian Trigoso, que es el director ejecutivo de INLASA, y me secunda otro grupo de médicos, bioquímicos, inclusive auxiliar de enfermería, ¿no es cierto? Que día a día estamos tratando de llegar no solamente a médicos, sino también a la población en general, tratando de dar algunos aspectos técnicos que nos van a permitir minimizar el riesgo en nuestra vida. De hecho, en Bolivia ha llegado el coronavirus. Y el coronavirus no solamente está atacando a los hospitales, ¿no? Sino también ha atacado a toda la población y toda la población se ha visto en la necesidad de tener que acudir a un hospital. Lamentablemente, por experiencia propia, veo que no hay campo en los establecimientos de salud. Realmente, mientras uno no necesita, no cree. El día de ayer teníamos una colega que necesita un establecimiento de salud, pero hemos andado prácticamente toda la tarde de un lado al otro lado tratando de buscar establecimiento de salud. ¿Y qué creen? No hemos encontrado. Entonces yo recién ayer en la noche, muy desesperada, dije, Dios mío, hay que seguir trabajando en esto. No voy a hablar sobre todas las características que tiene el coronavirus, porque creo que eso ya todo el mundo ya lo sabe y lo conoce, ¿no es cierto? Es muy importante entender que esta partícula viral se transmite principalmente a través de la eliminación de gotas. Esto es cuando nosotros hablamos, cuando nosotros estornudamos, cuando nosotros respiramos. Eliminamos gotas, ¿no es cierto?, en cuyo interior se encuentran las partículas virales. Estas partículas virales son pesadas, razón por la cual caen muy cerca, aproximadamente entre 1.5 metros es la distancia máxima que la que cae. Entonces, es muy importante que nosotros como personal de salud entendamos esta imagen. Además, estudios científicos ya han demostrado que estas partículas virales no solamente caen, sino que hay algunas que pueden permanecer suspendidas en el aire, ¿no es cierto? Y que por lo tanto se puede producir una contaminación a partir de este lugar. Entonces, ¿qué pasa con estas gotas en cuyo interior se encuentran las partículas virales? Más aún cuando yo entiendo que estas partículas caen justamente por el peso que tienen, ¿no es cierto? Estas partículas virales van a caer a todas las superficies que nos rodean. Si yo, por ejemplo, estoy en el área de la sala de pacientes, a la sala de ingreso, tengo una cantidad importante de partículas virales. Si estoy atendiendo a pacientes, lo propio. Entonces, es importante que esta imagen se nos quede en la mente y digamos, no, o sea, tengo que preocuparme ¿de qué? Tengo que preocuparme de las superficies que a mí como personal de salud me circunda. No importa la tarea que yo haga. Lamentablemente, este coronavirus nos está causando dos tipos de pacientes, ¿no es cierto? Y dada
la explicación epidemiológica también que se da, es que tenemos un porcentaje muy importante de los pacientes asintomáticos y otro porcentaje, el porcentaje más pequeño, de pacientes sintomáticos. Pero que lamentablemente el talón de Aquiles para nosotros como personal de salud son este grupo, son los pacientes asintomáticos, ¿no es cierto? Se los ha llamado como los propagadores silenciosos o se los llama también como el talón de Aquiles, porque no sabemos cuándo, ¿no es cierto? Entonces, que lamentablemente estos pacientes asintomáticos gozan aparentemente de muy buena salud, pero que cuando están en su trayecto nos están poniendo en riesgo a todos los demás. Entonces, esta diapositiva nos está enseñando qué cosa. Indica que nosotros necesitamos una carga viral aproximadamente de 1000 partículas virales para contagiarnos. Ahora, ¿de dónde salen estas 1000 partículas virales? Durante la respiración se eliminan aproximadamente 20 partículas virales, pero por minuto. Entonces, imaginémonos el tiempo en que permanece ese paciente asintomático en cualquiera de las salas del ambiente hospitalario. O también puede ser un colega nuestro, que puede ser un paciente asintomático y que nos está dispersando todas las partículas virales en todo su recorrido. Cuando una persona habla, se eliminan aproximadamente 200 partículas virales por minuto. Ahora, si, por ejemplo, nosotros hablamos con voz más alta o más fuerte, obviamente que la cantidad de partículas van a ir aumentando paulatinamente. ¿Por qué? Eso por el esfuerzo que nosotros hacemos al hablar. Cuando una persona tose, elimina 200 millones de partículas virales. Y cuando estornuda, elimina aproximadamente 200 millones de partículas virales, ¿no? Entonces, esto es muy importante entender. Estas partículas virales van a ingresar al cuerpo de las personas a través de la boca, de la nariz o de los ojos, ¿no es cierto? Entonces, y aquí nosotros tenemos que entender, por ejemplo, que una partícula viral, ingresa hacia la célula donde va a afectar y esta se replica puede replicar y producir entre 10.000 a 100.000 partículas virales. Estamos hablando de una, ¿no es cierto? Generalmente, esta partícula viral, cuando ingresa, ya sea por la boca o ya sea por la boca, ambas van a confluir prácticamente a este nivel que es la laringe, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos a tener una sobrecarga importante. ¿Cuánto tiempo permanecen más o menos a este nivel? Pueden permanecer hasta 5 días, ¿no es cierto? Es el momento en que se produce la replicación viral. Ahora, imagínense ustedes, voy a volver un poquito, cuando una persona habla, respira, tose, estornuda, etcétera, etcétera, ¿qué está haciendo? Me está contaminando absolutamente todo el ambiente. Entonces, nos vamos a imaginar aquí una persona que está tosiendo, que está hablando, que está estornudando, ¿no es cierto? Y que aquí está un personal de salud. Un personal de salud que muchas veces no tomamos en cuenta este aspecto. Fíjense ustedes, al estornudar esta persona me está contaminando ¿qué cosa? Una cosa muy sencilla, una cosa que quizás no tiene tanta importancia como es una taza, que puede tener cualquier contenido líquido. Entonces, esta persona toma la taza y contamina su mano. Una vez, como no estamos todavía, no tenemos la cultura de un lavado constante de manos, esa partícula viral está presente en las manos. Probablemente pueda ser yo misma llevar mi mano hacia mi boca y facilitar la introducción de la partícula viral a través de mi boca o de mi nariz, ¿no es cierto? O puede suceder que yo puedo contactarme con otras personas, tomarle la mano, saludar con la mano, etcétera, etcétera, y puedo transmitir a través de ese saludo, vehiculizar las partículas virales hacia esta otra persona. Ahora, si esta persona no se lava las manos, no tiene la cultura de una higiene personal, entonces ahí puede tocarse la cara, puede tocarse la boca, puede tocarse la nariz, ¿no es cierto? Y ahí sí ya vamos a tener una persona contagiada. Entonces, es muy importante que nosotros, como personal de salud, hagamos esta reflexión y uno se pregunte, ¿en qué momento yo me puedo contagiar?
Es muy importante esto, ¿no es cierto? Entonces, para poder responder esta pregunta, es importante identificar qué cosas enfrenta el personal de salud. Enfrenta una cantidad importante de peligros y también de amenazas, ¿ya? Y dentro de los peligros es, por ejemplo, una ausencia de la evaluación del riesgo, de cuando todavía no hemos hecho una evaluación del riesgo que nuestro establecimiento de salud está enfrentando cuando nosotros atendemos pacientes con coronavirus. Lo más importante también, que todo nuestro personal de salud, sin importar su grado académico que tenga, entre en contacto con todas las superficies contaminadas. Ese es un peligro muy grande. Otro de los problemas que enfrenta es el uso de equipos críticos contaminados. A eso le vamos a sumar una limpieza inadecuada, la falta de ventilación, que es un problema serio en la mayoría de los establecimientos de salud, la falta de elementos de protección personal, y a eso yo le voy a sumar también el manejo inadecuado de los residuos. Entonces, imagínense cuando una persona, un personal de salud, ingresa al hospital, tienen que enfrentar con todo esto. Ahora, ¿qué amenazas enfrenta el personal de salud? La conducta y la actitud de todo el personal, de sus mismos colegas. La falta de distanciamiento físico y que el personal no esté capacitado. Entonces, cuando nosotros tenemos la sumatoria de peligros más amenaza, obviamente que nuestro personal de salud va a enfrentar un riesgo. Y un riesgo va a ser la probabilidad que este personal de salud se ponga en contacto con un peligro o con una amenaza y haya una consecuencia. ¿Y la consecuencia qué va a ser? Obviamente la consecuencia va a ser de adquirir la enfermedad. Una de las cosas muy frecuentes que se realizan en el establecimiento de salud es que no existen protocolos para la desinfección de equipos nobles, como es en este caso el fonendoscopio. Ustedes van a ver que de repente el doctor se pone el fonendoscopio y deambula y atiende a todos sus pacientes durante toda su jornada. Pero preguntémonos, o sea, ¿en qué momento nos hemos sentado a descontaminar este equipo que lo estamos utilizando de paciente en paciente? A eso yo tengo que sumarle que porque la persona tose, porque estornuda, porque habla, porque respira, me está eliminando una gran cantidad de partículas virales. Entonces, es muy importante que se tome en cuenta en esto. ¿Por qué? Porque esto puede causar un efecto negativo en el personal de salud. Quizás no lo estamos analizando, pero a través de esto yo puedo llegar a contraer la enfermedad. ¿Qué amenazas se enfrenta en el establecimiento de salud? Las amenazas en la gestión del riesgo, la amenaza es sinónimo de peligro, es decir, es la capacidad o la potencialidad de producir daño. En muchos establecimientos de salud nosotros vemos personal que además de estar andando con el fonendoscopio colgado en el cuello, andan con los elementos de protección personal mal colocados. En este caso, por ejemplo, un mandil que no está abotonado del primero al último botón. Entonces, hoy ha llegado el momento de cumplir lo que la norma boliviana indica, es decir, de que debemos usar de forma correcta los elementos de protección personal porque se van a convertir en una verdadera barrera. Otra de las cosas que lamentablemente también se han visto en el establecimiento de salud es el uso inadecuado del barbijo. Vemos profesionales que el barbijo lo tienen mal puesto, ¿no es cierto? Y luego las consecuencias son fatales. ¿Por qué? Porque la carga viral dentro del establecimiento de salud es altísima y tenemos profesionales contagiados. También es importante el distanciamiento físico. En reiteradas ocasiones nosotros solicitamos a los clientes, a los pacientes que mantengan un distanciamiento físico. Pero resulta que después los mismos profesionales no están manteniendo este distanciamiento físico que luego va a repercutir en la vida de las personas. Lo propio sucede con la ausencia de lavado de manos. Esta es una imagen bastante sui generis. Nosotros así deberíamos entender que está nuestro ambiente hospitalario, ¿no es cierto? Entonces, obviamente que cualquier superficie que yo tocara, si ustedes ven aquí en la imagen, cualquier cosa que yo tocara es de alto riesgo. Y que la probabilidad de que yo me lleve a partir de tocar y que me relaje un poquito y no
lavarme las manos, obviamente mi salud está en riesgo. Entonces, si nosotros, todos los profesionales, entendiéramos esto, quizás seríamos un poquito más estrictos en nuestra limpieza. Este es un estudio publicado de la universidad, de la pandemia en Wuhan, donde en un examen, en un estudio, un análisis de riesgo, se ha podido identificar que la mayoría de los profesionales en salud se infectan durante la fase temprana del brote. Probablemente, o sea, hay que tomar muchos aspectos. Probablemente que, por ejemplo, cuando se inició el brote, que fue en Wuhan, la gente no conocía muy bien las características epidemiológicas de la partícula viral. A lo mejor en ese momento faltaban equipos de protección personal y por otra parte, a lo mejor faltaba el apego al lavado de manos, ¿no es cierto? Entonces, en este estudio, que ustedes lo pueden leer en esta referencia que tenemos acá, realmente ahí muestra que, que la primera etapa del contagio es en la etapa temprana. Considero yo también quizás que es probable, por ejemplo, que el personal de salud se contagia más cuando enfrenta a un paciente asintomático que un paciente sintomático, ¿no es cierto? Es muy importante también entender que un equipo de protección inapropiado es un factor importante en la prevalencia de infección por SARS-CoV-2, ¿no es cierto? Principalmente esto afecta al personal de salud. Cuando nosotros hemos identificado cuáles son los peligros que todo el personal de salud está enfrentando, entonces urge la necesidad de establecer una política institucional, urge la necesidad de trabajar y crear un ambiente grato y saludable para nuestros médicos que se van a llevar la peor parte, ¿no es cierto? Entonces, se tiene que trabajar en las medidas de mitigación. Y las medidas de mitigación son procedimientos técnico-administrativos que van a permitir minimizar el riesgo. Pero ¿qué es importante? Es importante que estas medidas de mitigación sean lo más amigables posibles, que no tengan tanta información que el médico no los lee. Yo, en este trabajo cotidiano que estamos haciendo con el equipo multidisciplinario, hemos podido ver protocolos de hospitales de 150 páginas. Cuando vas a revisar realmente lo más importante, no hay. Ahí me han contado toda la historia del coronavirus de Wuhan, de Europa, de otros países, pero no hay lo básico que nosotros debemos ofrecer a nuestros profesionales de salud. Entonces, cuando yo voy a aplicar las medidas de mitigación en el establecimiento de salud, ¿no es cierto? Me voy a centrar primero en los peligros. Y dentro de los peligros ocasionados por esta característica principal de transmisión del coronavirus, es que yo tengo primero que establecer un proceso de desinfección en mi establecimiento de salud que me garantice brindar a todos los profesionales un ambiente grato y saludable, ¿no es cierto? Tengo que evaluar la limpieza que se está haciendo en mi establecimiento de salud. Lamentablemente, se ha podido identificar que la limpieza en muchos establecimientos de salud no es la adecuada. En algunos casos, unos establecimientos de salud tienen contratado una empresa terciarizada que hace esta tarea, ¿no es cierto? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que si bien es cierto la empresa hace la tarea, el establecimiento de salud nunca ha valorado o nunca ha evaluado qué desinfectante utiliza, cómo prepara el desinfectante, cómo hace la limpieza, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hoy, considerando la epidemiología de la partícula viral, es muy importante que se haga una evaluación exhaustiva de cómo están nuestros ambientes hospitalarios. Y por otra parte también analizar cómo están los desinfectantes que estamos utilizando. Muchas veces se usan desinfectantes porque el común los usa, pero no se ha hecho una evaluación real de la eficacia del desinfectante. De pronto vemos que gente dice, utilizan lavandina al 1%, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? O sea, ¿dónde vamos a utilizar? No es bueno utilizar lavandina al 1% porque, por ejemplo, si yo voy a utilizar lavandina al 1% en áreas donde tengo pacientes en aislamiento y voy a limpiar con eso,
de pronto les va a irritar más, porque no se olviden que ellos ya tienen una irritación a nivel de garganta y van a tener problemas inclusive de irritación de la garganta, de irritación de los ojos. Entonces, ha llegado el momento en que cada establecimiento de salud evalúe sus desinfectantes, evalúe la forma con que se están preparando, quién los está preparando, trabajar un poquito de que el desinfectante se tiene que preparar en el día, no se puede preparar no se puede preparar para la semana, por ejemplo. En algunos establecimientos de salud están utilizando la luz ultravioleta. Y a lo mejor la luz ultravioleta nos está dando un falso sentido de seguridad. ¿Por qué? Porque para que la luz ultravioleta sea realmente efectiva, la distancia que tiene que haber, que tiene que estar entre la luz ultravioleta y la superficie a ser descontaminada, tiene que ser máximo hasta 60 centímetros. ¿Por qué? Porque la longitud de onda que se requiere, la longitud de onda que es germicida, es aproximadamente 254 nanómetros, ¿no es cierto? Si yo garantizo que esa longitud de onda me está llegando a la superficie, una maravilla, porque sí estoy garantizando. Pero ¿cuál es la parte, el inconveniente principal que tiene la luz ultravioleta? Primero que, por ejemplo, compramos una luz ultravioleta, ¿no es cierto? Puede medir una intensidad de onda, su intensidad de onda puede estar fluctuando entre 254 y 280 nanómetros, que es lo ideal, pero que lamentablemente cada vez que lo prendo, esta va disminuyendo la longitud de onda. ¿No es cierto? Entonces, imagínense una luz ultravioleta que yo la tengo en mi techo hace como 2 años. Entonces ya no tengo los 254 nanómetros que yo requiero utilizar como un germicida. Entonces es muy importante que el establecimiento de salud evalúe sus luz ultravioleta y si fuera posible que pudiese comprar un radiómetro realmente para medir la intensidad de onda, ¿no? Entonces es muy importante ver estos aspectos en el establecimiento de salud porque la idea ¿qué es? La idea de tener que evaluar un desinfectante, tener que evaluar la limpieza, tener que hacer un seguimiento periódico a la forma de limpieza, hacer un seguimiento periódico para ver si la intensidad de onda producida por la luz ultravioleta es la correcta, es porque realmente quiero eliminar la partícula viral. Quiero eliminar la partícula viral que se encuentra presente en todas las superficies, como ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? Entonces, es muy importante que ahí se evalúe esto. ¿Con la finalidad de qué? Con la finalidad de dar un ambiente grato y saludable para el personal de salud y, en cierta forma, bajar el riesgo que estamos viviendo como personal de salud. Ustedes saben, como personal de salud, la carga viral que enfrenta el personal de salud es altísima. Es alta, es más alta que cualquier otra persona, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo importante hacer en los establecimientos de salud. Por otra parte, también evaluar la ventilación de los ambientes. Lamentablemente, en muchos establecimientos de salud se ha podido verificar que muchas áreas de internación no se ventilan. Y realmente es un problema serio. ¿Por qué? Porque hoy ya se ha demostrado científicamente que existen partículas que se encuentran suspendidos en el aire y que probablemente estas partículas que son las que se encuentran suspendidas en el aire son las que afecten en realidad a los ojos, ¿no es cierto? Entonces, cuán importante es evaluar la ventilación también y deberíamos escribir protocolos como que ingrese a la habitación, abra las ventanas, que se ventile con la finalidad de producir un recambio de aire. Importante también mencionar cómo el establecimiento de salud está haciendo la desinfección de los equipos nobles. ¿Quién lo hace? ¿Quién supervisa? ¿Cómo se hace? ¿No es cierto? Para el caso de equipos nobles probablemente podamos utilizar alcohol 70 u otro tipo de productos que nos eviten dañar la estructura del propio equipo noble, ¿no es cierto? Y también importante establecer los flujos de ingreso y de salida. Considero que nuestros protocolos no se deben centrar únicamente en el paciente. Hoy nos toca centrarnos en ese profesional, en el profesional sin importar la categoría que tenga que gozar de un ambiente grato y seguro de trabajo. Entonces, es importante trabajar en todo ello.
Dentro de las medidas que nosotros podemos aplicar en el establecimiento de salud, obviamente es la limpieza de la desinfección de los ambientes. Es muy importante que tratemos de mirar, hagamos una autocrítica en nuestros establecimientos de salud y de pronto podemos tener demasiado material innecesario en los escritorios. Si nosotros vemos todos estos aspectos, tenemos que acondicionar los ambientes. Evite estar de forma directa con el paciente, siempre trate de mantener una barrera. Ya cada establecimiento de salud tiene que establecer cierto tipo de barreras físicas que se deben implementar en el establecimiento de salud. Por ejemplo, si bien es cierto que hasta el momento no existen estudios publicados sobre el tiempo de permanencia de SARS-CoV-2 en la superficie, pero sí hay demasiados estudios sobre el tiempo de permanencia de otros coronavirus, como el SARS-1, por ejemplo, ¿no es cierto? Donde podemos ver que en el vidrio puede llegar a permanecer hasta 4 días, en la madera 4 días, en el acero 2 días, en el plástico 3 días, en el cartón 1 día, en los guantes de látex hasta 8 horas, ¿no es cierto? Entonces, aquí, ¿cuán importante es realmente la limpieza? Porque si nosotros en el establecimiento de salud no tenemos una limpieza controlada, una limpieza supervisada, todas estas partículas virales que se encuentran en la superficie van a tener un impacto negativo en el personal de salud. Es muy importante que el establecimiento de salud evalúe un desinfectante o 2, no sé. Nosotros como política institucional, siempre que vayamos a utilizar cualquier desinfectante, primero ingresan a evaluación. Y la evaluación lo hacemos enfrentando al producto que queremos adquirir con un set de microorganismos, ¿no es cierto?, considerando variables como el tiempo y las concentraciones. Cuando estos productos superan este tipo de análisis, recién nosotros procedemos a utilizar dentro del establecimiento de salud. También es importante que evalúen el propio establecimiento de salud si de pronto la seguridad o la desinfección está solamente centrada en la luz ultravioleta. Particularmente me gusta mucho el jabón. Me gusta mucho el jabón por la eficacia que tiene con la partícula viral, además porque es un producto fácil de preparar, no necesitas medir cantidades exactas, puede preparar cualquier persona, no necesitan utensilios para preparar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, veamos acá, esta es la partícula viral. Esta es la partícula viral de coronavirus que se caracteriza principalmente porque está formada la parte externa. En la parte externa tenemos las partículas tenemos unas espículas que son de proteínas. Estas proteínas se encuentran unidas entre sí a través de una membrana de lípidos. Esta membrana de lípidos hace que estas partículas de proteínas se mantengan unidas entre sí, ¿no? Entonces, esta es una forma esquemática de representar al coronavirus. ¿Cómo es una molécula de jabón? Aquí cuando nosotros hablamos una molécula de jabón, podemos hablar, puede ser ACE, puede ser Omo, puede ser lavavajilla, puede ser Bolívar, lo que ustedes gusten. Todos estos jabones se caracterizan principalmente porque tienen una porción, esta cosa verde, la cabecita verde, es una porción que tiene afinidad por el agua y la colita tiene afinidad por todas las moléculas de grasa. Recuerden, esta partícula viral permite que estas partículas estén unidas a través de una envoltura de grasa o de lípidos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos representación de un jabón en pasta, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros a las superficies le agregamos soluciones jabonosas? El jabón empieza a actuar primeramente, obviamente, con la porción lipídica de la partícula viral. Entonces, ¿qué va a hacer? La va a romper. Entonces, como se rompe esta fracción lipídica, todas las demás porciones, en este caso estas espículas de proteínas,
o sea, se rompen su estructura. Por lo tanto, estas partículas virales ya sueltas, estas partículas de proteínas, ya no son infectivas, ¿no es cierto? Ya no pueden entrar al organismo y replicarse. Entonces, de ahí la importancia de hacer una limpieza con una solución jabonosa. ¿Por qué? Porque nos está facilitando liberar la mayor cantidad de partículas virales que hubieran estado en superficie. Dentro de las amenazas, ¿qué es lo que nosotros podemos mencionar? Uno de los grandes problemas es que el personal a veces no está capacitado. Y la mayoría de las veces ya cuando se les dice un curso de bioseguridad, la gente no quiere hacerlo, porque dicen ya he hecho. Y la pregunta del millón es, ¿por qué si ha hecho no cumple? ¿Por qué si ha hecho el curso de bioseguridad, llega desde el establecimiento A con un mandil y llega al establecimiento B con el mismo mandil? ¿Por qué usted anda en la calle con su mandil si usted es un personal capacitado? ¿No es cierto? Entonces, es muy importante, yo creo que hoy la vida nos está mostrando que realmente como personal de salud no estamos cumpliendo algunas prácticas que se establecen no solamente en la norma boliviana, sino también en otras recomendaciones internacionales. Es muy importante que el personal cambie de actitud y de conducta. En ciertas ocasiones hablaba con unas enfermeras, dicen, no, el médico no sabe lo que es separar la basura cuando él genera. Va a hacer cualquier procedimiento en el paciente y lo que hace, deja los guantes en la cama del paciente. ¿No es cierto? Entonces, debemos aprender a usar los elementos de protección personal de forma correcta y mantener el distanciamiento físico. Este es un estudio muy, muy lindo donde muestra en realidad el por qué el personal de salud es el más afectado. Es el más afectado porque la carga viral que enfrenta es demasiado alta. La carga viral, nosotros vamos a encontrar partículas virales presentes en sangre, en orina, en saliva y en heces. Hay un estudio que recién lo han publicado la anterior semana, donde explica que se han podido encontrar partículas de coronavirus después de 60 días de haber pasado el cuadro clínico de un paciente, ¿no? Entonces, aquí es muy importante hablar de cambio de conductas y actitudes. Por ejemplo, ¿cómo nosotros podemos tratar de minimizar el riesgo cuando los estudios nos están demostrando? Es un estudio que se ha hecho para 93 pacientes, cuando se ha demostrado que tenemos nosotros partículas virales en heces hasta 60 días. Cuando nosotros vamos a utilizar el baño, la importancia de tapar el baño, bajar la tapa del inodoro cuando nosotros bajamos la cadena, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque estas partículas que se encuentran presentes en heces fecales, si yo no hago este procedimiento tan sencillo, tan básico, existe la posibilidad que yo llegue a generar una cantidad importante de aerosoles y que estos aerosoles, que a lo mejor muchos de ellos van a contener partículas virales, se van a depositar en los cepillos o cualquier otros enseres que nosotros tenemos en el baño. Entonces, cuán importante es tomar en cuenta aquello. Otra cosa que también llama la atención es la presencia, se ha identificado la presencia de partículas virales en orina, en una muy poca cantidad, pero sí también se han identificado. Entonces, todos estos aspectos nos tienen que llevar a nosotros a minimizar el riesgo. ¿Cuáles son las prácticas incorrectas que como personal de salud cometemos con muchísima frecuencia, donde me anoto en algunas? Por ejemplo, si usted está en algún ambiente atendiendo pacientes, evite tener, o gente en general, o compañeros de trabajo, evite tener tazas de alimentos. ¿Por qué? Porque aquí es realmente un riesgo muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros enfrentamos a un paciente asintomático, que es un portador silencioso, nos va a contaminar todo el ambiente, ¿no es cierto? Otro de los riesgos, otro de los peligros que enfrentamos es que muchas veces nos sacamos el elemento de protección personal, en este caso
el barbijo y colocamos en cualquier superficie. Recuerde, las partículas virales están presentes en las superficies. De ahí la importancia del lavado de manos. Entonces, debemos evitar estas prácticas incorrectas que lo único que están haciendo es poner en riesgo nuestra salud. Lo mismo sucede cuando otra práctica que hacemos incorrecta es el tema de la falta de distanciamiento físico. Muchas veces al terminar la jornada de trabajo nos reunimos en el café para charlar y ahí nos hemos olvidado del distanciamiento físico. Y en muchas ocasiones llegamos con el barbijo a este lugar y lo ponemos en cualquier superficie del comedor. No, nosotros no debemos hacer esto porque no tenemos la garantía que realmente estos ambientes o que estos espacios hayan sido descontaminados de una manera correcta, ¿no es cierto? También es muy importante que en muchas ocasiones cometemos estos errores. Colocamos nuestro fonendoscopio, nuestros accesorios personales sobre una mesa que no tenemos la garantía que esta mesa estuviera bien descontaminada, ¿no es cierto? O a veces sucede también que estamos con guantes y estamos agarrando nuestro barbijo. Recuerde que en los guantes las partículas virales pueden llegar a sobrevivir hasta 8 horas. Entonces, si nosotros en cierta forma analizamos y tratamos de ver en qué momento yo me pude haber descontaminado, yo en qué momento me puedo contagiar, es bueno que nosotros como personal de salud, uno haga una línea de tiempo y diga qué es lo que he hecho, cómo lo he hecho, y ahí nosotros nos vamos a dar respuesta. Yo estoy segura que un porcentaje demasiado importante, nuestros contagios han sido porque nos hemos relajado en el distanciamiento físico, nos hemos relajado en usar de forma correcta los elementos de protección personal, nos hemos relajado porque no nos hemos lavado las manos correctamente, hemos utilizado. Cuando nosotros estamos con un elemento de protección personal, por ejemplo, no deja de ser un elemento extraño en nuestra cara. Entonces, de pronto estamos constantemente llevando nuestras manos hacia la nariz, hacia la cara, porque de pronto se pueden empañar los lentes, se cae y estamos constantemente nuestras manos hacia la cara, ¿no? Entonces, recuerde, sus manos están tocando muchas superficies y que por lo tanto esto le puede llevar a un riesgo muy importante. Deberíamos lavarnos las manos. Los médicos, los profesionales de salud, no deberíamos dejar únicamente al alcohol gel nuestra limpieza de manos. ¿Por qué? Porque el alcohol gel tiene unas grandes desventajas. Principalmente yo tengo que analizar, por decirles, cómo es mi mano. Si mi mano transpira demasiado, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo me ponga el alcohol gel, me va a crear una biopelícula y esa biopelícula va a facilitar la adherencia de todas las superficies que yo vaya tocando en mi camino. Entonces, quizás yo creo que aquí deberíamos establecer ciertas políticas institucionales donde se debe lavar las manos de forma correcta. Y esto ha sido uno de los grandes pecados que hemos cometido nosotros en el país, creo, que nuestra seguridad hemos creído que solo era poniéndose barbijo, ¿no es cierto? Si bien es cierto que el elemento de protección personal es una barrera que se interpone entre el peligro y mi persona, pero eso no es suficiente. Primero yo tengo que garantizar que la gente esté educada, que la gente cumpla de actitudes, que la gente cambie de comportamiento, que la gente trabaje en normas de higiene y otras cosas. Y por último, me tengo que centrar en qué elemento de protección personal yo debo utilizar. Y es muy buena práctica que el establecimiento de salud haga un análisis de riesgo sobre qué elementos vamos a usar. De repente todo el mundo quiere N95 y no sabe cómo lo va a utilizar, ¿no es cierto? Entonces, aquí los llamados, ya sean los miembros del Comité de Bioseguridad, los miembros del Comité de Vigilancia Epidemiológica, son los llamados a poder asesorar a las direcciones ejecutivas e indicar qué elemento de protección personal se debe utilizar para este caso del coronavirus. Además, a eso nosotros tenemos que entender que en el área del establecimiento de salud hay diferentes etapas de atención al paciente, ¿no? Es muy importante también que esto seguramente como profesionales de salud ya lo sabemos mucho, que las partículas virales van a ingresar a través de la boca, de la nariz y de los ojos. Y que por lo tanto tenemos que extremar medidas para evitar que estas partículas ingresen.
Es muy importante tomar las medidas más acertadas. Muchas veces cuando se compra elementos de protección personal, se compran elementos innecesarios, como por ejemplo este tipo de máscaras. Se compra la máscara y esta máscara no se descontamina por la parte de afuera, más aún si este profesional está en contacto con pacientes en áreas de atención a pacientes con COVID positivo, la parte externa de esta máscara va a estar completamente contaminada. Entonces, si a esta máscara yo no le aplico medidas de descontaminación, no le aplico además que estas partes laterales, que es donde van los filtros, yo cuando compro tengo que tener por lo menos una caja de filtros. ¿Por qué? Porque yo tengo que cambiar los filtros que se encuentran en este ambiente, ¿no es cierto? En este espacio, perdón. Entonces, el cambio, la frecuencia de cambio del filtro en el mismo especificaciones técnicas del equipo le va a decir cada cuánto tiempo. Y eso es directamente proporcional a la cantidad de partículas virales que yo voy a enfrentar al área donde yo voy a trabajar. Por ejemplo, si yo ingreso a una atención, a un área donde tengo 3 o 4 o 5 pacientes internados en una misma sala. Estoy hablando de pacientes estables, ¿no? Entonces, estos pacientes van a toser, van a hablar, van a estornudar, van a respirar y por lo tanto el ambiente está realmente sobrecargado, ¿no es cierto? Entonces, el tiempo de duración que tiene cada una de los filtros EPA que se ubican en estos espacios, pues el profesional quien usa, este es de uso exclusivo, porque no puede venir una persona a utilizar, esto es de elemento de protección personal de uso exclusivo. Y esta persona tiene que hacerse responsable de la descontaminación, tanto de la parte externa como la parte interna, utilizar un producto que no dañe el elemento de protección personal. Dadas las circunstancias, hoy hemos visto que la mayoría de los establecimientos de salud están utilizando los barbijos N95, KN95, puede ser el FFP1, P2 o P3, ¿no es cierto? Que de acuerdo a la designación que tengamos es la capacidad de filtración que tiene. Lo que nosotros deberíamos acceder siempre es un FP3, ¿por qué? Porque este nos va a filtrar una capacidad de filtración del 98% de partículas. Entonces, si un profesional de salud va a ingresar a un área de altísimo riesgo, lo ideal es que se busque un FFP3. ¿Cuál es la diferencia que existe entre cada uno de estos protectores respiratorios? En realidad los tres son exactamente lo mismo. Estoy hablando del 3, tienen la misma capacidad de filtrar. Tienen la misma capacidad de filtración, ¿sí? Pero el N95 es la designación americana, el KN95 es la designación china, y el FFP 1, 2 y 3 es la designación europea. Cada uno de estos elementos de protección personal han sido utilizados y han sido validados, tienen una certificación realizada por NIOSH, donde dicen que deberían ser de un solo uso. ¿No es cierto? Entonces, su certificación es cuando se usa la primera vez. Sí, en muchos casos se los reutiliza aplicando algunas alternativas de desinfección. Obviamente que estas han perdido esa capacidad de esa certificación que tienen, ¿sí? Ahora, es muy importante que el establecimiento de salud debe ver cuándo debe utilizar el personal. Y esto tiene que estar directamente proporcional de la carga de partículas virales que tenemos en el ambiente. Si tenemos un ambiente, como les decía hace rato, un ambiente donde hay 5 pacientes en un ambiente, número 1, número 2, y además que esa habitación no tiene una ventilación, el profesional, no solamente el profesional que va a hacer una atención directa al paciente debe llevar N95 o un protector respiratorio. Todo el personal, incluyendo el personal de limpieza. ¿Por qué? Porque existe una cantidad importante de partículas virales que están en el ambiente y que por ende van a ser un riesgo para este personal, ¿sí? Ahora,
es muy importante, considerando principalmente que, que hay partículas que se encuentran suspendidas en el aire, urge la necesidad que todo el personal que atienda a este tipo de pacientes necesariamente debe tener un protector de ojos, ya sea un antiparras, unas gafas o puede ser también una máscara facial. Pero ¿qué es importante en todo este proceso? En todo este proceso es importante considerar que hoy por hoy no solamente es Bolivia, sino a nivel mundial, que estamos reutilizando los protectores respiratorios porque no, o sea, no hay en mercado, no tenemos los recursos y tenemos una cantidad importante de pacientes para atender, ¿no? Entonces, se ha probado una serie de alternativas para tratar de ver cuál es la alternativa más ideal para tratar que nos permita desinfectar al N95 o a cualquiera de los barbijos. Lamentablemente no existe ninguna, ¿no es cierto? No podemos hacer con alcohol, no podemos, dentro de los propuestos que se podría utilizar, podría ser, digamos, dicen que alcohol, no es lo aconsejable utilizar alcohol, no es aconsejable utilizar, poner al microondas, no es utilizable hacer una fuente y producir vapor porque se va a mojar. Entonces, en muchos casos se ha utilizado y han dado muy buenos resultados. Es más, 3M lo está aconsejando, es la vaporización con peróxido de hidrógeno a 30 volúmenes. El problema es que ahí nosotros sí o sí necesitamos un equipo que nos va a permitir generar estos vapores, ¿no? Entonces tampoco se puede utilizar al microondas. Entonces es bastante complicado poder descontaminar esto. Sin embargo, uno de los métodos más aconsejables, puesto que no daña la estructura de estos protectores respiratorios, es la luz ultravioleta, ¿no? Pero siempre y cuando esta luz ultravioleta esté a una distancia, como ya hemos mencionado, mejor si es menos, y lo bueno es que no produce daño, ¿no? Ahora, en muchos lugares se ha propuesto utilizar el óxido de etileno, pero el óxido de etileno obviamente que es dañino para la salud, ¿no? Entonces, toda vez de que este producto lo voy a tener que volver a utilizar, entonces no es aconsejable. Lo que sí deberíamos hacer toda vez, no es una vez a la semana, no es una vez al día. Cuantas veces nosotros ingresemos a áreas de alto riesgo, es importante descontaminar ya sea antiparra o protector de ojos y la máscara facial. Podemos utilizar, dependiendo de tipo de material que están preparados estos, se puede utilizar solución jabonosa, se puede utilizar alcohol al 70, por ejemplo, y yo recomiendo, ¿no? Porque como esta liga es una liga que si lo sumerjo en una solución jabonosa se le va a mojar y no va a secar pronto. Capaz que después que usted ha hecho una visita médica puede hacer una descontaminación con alcohol al 70% y si puede lavarlos, mucho mejor. Y también la máscara facial, ¿no es cierto? Han dado muy, muy buenos resultados a nosotros. Cubrir toda esta parte, tanto la parte interna como la parte externa, con un detergente, con una toalla, limpiar, realmente no se empaña. Eso nos ha dado muy, muy buen resultado. Y uno de los grandes errores que estamos cometiendo es de cómo estamos guardando estos elementos de protección personal. A veces los estamos poniendo en cualquier superficie, están colgados en alguna parte. Recuerde, las partículas virales están presentes en todas las superficies. Entonces, tenemos que tener muchísimo, pero muchísimo cuidado de ver cuál es el mecanismo por el cual nosotros estamos tratando de eliminar la mayor cantidad de partículas virales. Esta es un barbijo quirúrgico, es en que en realidad el que estamos usando más. Se caracteriza porque está formado por 3 capas. La capa externa es una capa impermeable
Y es muy importante que esta capa sea realmente impermeable. ¿Por qué? Porque si usted está con este barbijo puesto y bien puesto, ¿no es cierto? ¿Le va a liberar de qué? Le va a evitar que habíamos dicho inicialmente, recuerdan, que las partículas virales se encuentran contenidos en gotitas de saliva o de agua que nosotros botamos cuando hablamos, cuando respiramos, cuando estornudamos o cuando tosemos, ¿no? Entonces, si yo estoy muy cerca de alguien que hace estas acciones naturales, ¿no es cierto? Me va a caer hacia la superficie. Si yo no tengo un barbijo que sea impermeable, probablemente ingresen fácilmente hacia la boca. De ahí que es muy importante tomar en cuenta cuando nosotros vamos a utilizar un barbijo quirúrgico, que la primera capa me va a retener, va a ser una barrera muy importante para estas gotas de agua, la segunda para las partículas un poco más pequeñas y la última ya va a evitar que ingresen a mi boca. Sin embargo, mencionarles que en el país ha salido realmente el comercio informal haciendo barbijos domésticos, yo me permito llamarlos así, pero hay que verificar que estos barbijos realmente tengan 3 capas de tela mínimo. Porque si yo me pongo un barbijo hecho de una tela demasiado simple, ¿no es cierto? Me estoy exponiendo de forma innecesaria. Ideal sería que ustedes puedan compartir estas sugerencias a su familia para que su familia también no se ponga en riesgo. Yo me he permitido llamarle a este barbijo el barbijo egoísta porque este barbijo, este protector respiratorio, solo protege a la persona que está puesta. En este caso, a él, ¿no? Entonces, estas válvulas que permiten la exhalación, es decir, este equipo ha sido diseñado principalmente para aquellas personas que se fatigan cuando se ponen un protector respiratorio, ¿no es cierto? Entonces, la empresa, seguramente para facilitar esto, los ha diseñado con esta válvula, en cuyo la parte inferior tiene unos orificios que facilitan que salga todo el aire que exhala la persona que lo lleva puesto. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que a partir de esa válvula de exhalación se eliminan todas las partículas virales hacia el medio ambiente, ¿no es cierto? Entonces, este no protege más que a él mismo. Este es el barbijo egoísta, que solo protege a la persona que lo lleva puesto. Considero, por respeto a la gente, por respeto a la población, por respeto a la comunidad, ninguno de nosotros deberíamos portar este barbijo. ¿Por qué? Porque creo que debemos cuidarnos los unos con los otros, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes ven a un paciente, si ustedes ven a una persona que tiene este tipo de barbijo, es importante tomar los recaudos necesarios. Por ejemplo, vamos a suponer que en estos pacientes, aunque en este momento tengo entendido que los pacientes no reciben ningún tipo de visita, pero si por algunas circunstancias este paciente está con un barbijo N95 con válvula, ¿no es cierto? Hay que pedirle que por favor le traigan barbijos quirúrgicos. Van a ser de mayor utilidad, van a evitar la dispersión de las partículas virales hacia el medio ambiente, ¿no es cierto? Entonces es como que si esta persona estuviera sin barbijo y si está enferma y si habla, si tose, si estornuda, nos está liberando una cantidad importante de partículas virales hacia el medio ambiente. Entonces, deberíamos establecer ciertas reglas en el establecimiento de salud que personal que use esto, ya sea pacientes, ya sea el mismo compañeros de trabajo, que por favor, por respeto, no deberíamos usar este barbijo. Otra de las cosas, amenazas que tenemos en el establecimiento de salud es esto. De pronto, no sé, vemos que secretarias, gente que no está en contacto con pacientes, están portando los guantes cuando no es necesario. Tenemos que recordar que las partículas virales ingresan hacia nuestro cuerpo a través de la nariz, de la boca y de los ojos. Entonces, ponerme unos guantes es realmente un saludo a la bandera porque no nos ayuda. Es más, pone en riesgo a todas las personas que están dentro del establecimiento de salud.
Por ejemplo, si esta persona me está tocando un equipo de escritorio, me está contaminando todas las teclas, y generalmente sucede esto, vemos gente que están manipulando sus celulares y luego sus bolsillos luego sus manos al bolsillo y en todo lado, abriendo y cerrando puertas, vehiculizando todas las partículas virales. Entonces, considero que deberíamos en lo posible, concienciar a toda la gente de que no usen los elementos de protección personal de forma inadecuada. También ustedes han debido ver que en algunos lugares vemos a la gente que se está poniendo unos mamelucos que no sirven, ¿no? Porque los mamelucos solamente deben utilizar los profesionales que entran en contacto directo con el paciente, este paciente crítico que está en área crítica o semicrítica, donde se realizan procedimientos invasivos en el paciente, ya sea traqueotomía, broncoscopía, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí, tiene que ser, estos elementos de protección personal son elaborados a través de unas telas especiales, porque estas telas tienen que ingresar necesariamente a un autoclave, ¿no es cierto? O por lo menos nosotros ese es el procedimiento que tenemos. Muchas veces creemos que ponerse el barbijo nos va a solucionar el problema. No. Muchas veces nos da falso sentido de seguridad. ¿Cuántas veces vemos que el barbijo está debajo del mentón, está mal puesto? Entonces ahí estamos teniendo un falso sentido de seguridad y lo único que estamos haciendo es poner en riesgo a toda la población. ¿Cuándo un barbijo es seguro? Cuando realmente nos ponemos de forma adecuada, ¿no es cierto? Y estamos evitando la liberación de partículas virales hacia el medio ambiente. Aquí tenemos un portador de COVID que no tiene barbijo, pero vamos a suponer que este es un personal de salud que sí está usando barbijo. La probabilidad de contagio es del 70%. Recuerde, este es un barbijo quirúrgico, no es un N95, y si no tiene barbijo, entonces me está dispersando a través de lo que habla, de lo que respira, de lo que tose, de lo que estornuda, está liberando al ambiente una cantidad importante de partículas virales. ¿Qué pasa si el portador de COVID sí lleva barbijo, pero el personal por algunas circunstancias no tiene el barbijo? La probabilidad de contagio es el 5% porque este paciente, como tiene barbijo, entonces tiene una barrera que está evitando justamente la dispersión de las partículas virales. ¿Qué pasa si un portador de COVID tiene barbijo y el personal de salud tiene barbijo? La probabilidad de contagio es de 1.5. Ojo, 1.5 es alto. Recuerde que usted como personal de salud está enfrentando una carga viral muy alta. Y este es el mensaje más importante que el INLASA quiere dar a todo el personal de salud. La seguridad no debe estar centrada en el elemento de protección personal. Muchas veces, usar un equipo de protección personal de forma inadecuada es un factor importante en la prevalencia de una infección por SARS-CoV-2 entre los profesionales que trabajan dentro del establecimiento de salud. Ahora, si nosotros queremos que realmente todas las medidas que está implementando el establecimiento de salud duren y realmente sean un mecanismo de prevención, hay que aplicarle medidas de desempeño. Y la medida de desempeño es tratar de verificar constante de todo lo que se recomienda. Vamos a empezar primero de limpieza. Vamos a supervisar la limpieza, vamos a tratar que la limpieza sea mucho más frecuente, dependiendo de la cantidad de gente que tengo, hay que capacitar al personal, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante que a veces es necesario tener una policía por atrás para que a todo el mundo nos exija. ¿Qué pasa cuando nosotros no hacemos esa supervisión en el establecimiento de salud? Cuando la supervisión no se hace, esta es una expresión gráfica de lo que es el riesgo. Ustedes saben, el riesgo es una función de la probabilidad por la consecuencia. Entonces, vamos a suponer que este es nuestro nivel de riesgo y que nosotros hemos aplicado todas las medidas de mitigación, pero si nosotros no tenemos un personal capacitado, no tenemos un personal que cumple los protocolos, si no tenemos un personal que supervisa la limpieza, si no tenemos un personal que está constantemente verificando que el personal cumpla de forma adecuada todo lo que se propone, estamos viendo que el personal de salud ya no venga al médico con el mandil del hospital A al hospital B y una serie de cosas, téngalo por seguro que nuestro riesgo se va a disparar.
¿Y quiénes van a ser los afectados? Obviamente que nosotros como personal de salud, ¿no es cierto? Entonces, pero si nosotros constantemente estamos supervisando, estamos vigilando, estamos coordinando para que cada día sea mejor, ténganlo por seguro que el nivel de riesgo va a bajar. Va a bajar gracias a qué? Gracias a la participación, gracias al compromiso que tiene todo el personal de salud. No es fácil decir lávense las manos cuando de repente no se ha habilitado ni siquiera un grifo para lavarse las manos. Y el médico tiene que viajar no sé hasta dónde a lavarse las manos. Entonces es muy importante que el establecimiento de salud trate de implementar este tipo de procedimientos que van a permitir minimizar el riesgo. Entonces, ¿cuándo un personal de salud va a estar seguro en su trabajo? Cuando se enfrente con personal capacitado, cuando todo el personal haga prácticas correctas, cuando se cumplan a cabalidad las normas de higiene personal, cuando la gente cumple el principio de bioseguridad. Ustedes saben, bioseguridad tiene 3 principios y el primer principio es la universalidad. Y la universalidad dice claramente, ¿no es cierto? Y yo me atrevería a ponerle algo más al principio de universalidad, que ya, de hecho, ya lo he puesto, es que todos los pacientes y sus fluidos corporales, además de mis compañeros de trabajo, debo considerarlos como potencialmente infectantes. Recuerde, tenemos un porcentaje muy importante de pacientes asintomáticos que son los portadores silenciosos, ¿no es cierto? Hay que hacer el seguimiento y monitoreo a todo lo que se usa. Y que la gente, que todo el personal realmente use de forma correcta el elemento de protección personal. Entonces, si nosotros consideramos todos estos aspectos, obviamente que vamos a tener un impacto positivo en el personal de salud. ¿Por qué? Porque el personal de salud conoce. No dejemos, por favor, muchas veces yo me pregunto, los hospitales que se preocupan solamente del elemento de protección personal, ¿cómo estarán sus otros protocolos? Es muy importante que hagamos la sumatoria de esto. Es muy importante también tratar de implementar otras medidas que pueden tratar de minimizar el riesgo. Ya todo el mundo sabe, todo el mundo conoce que las partículas virales ingresan hacia el organismo a través de la boca, de la nariz y de la garganta. Entonces, yo propongo que deberíamos extremar la higiene bucal para evitar de minimizar la carga viral que vamos a tener en estos espacios. Miren, nosotros proponemos que deberíamos lavarnos la boca con mayor frecuencia, deberíamos hacer enjuagues bucales y principalmente tratar de adquirir productos en cuya composición tengan el lauril sulfato. El lauril sulfato es un producto, es un detergente, es un producto que permite romper la capa lipídica de la membrana de la partícula viral. Entonces, si yo tengo cierta frecuencia de lavarme, extremar mi higiene bucal, obviamente que esto no significa que usted no se va a enfermar, pero voy a bajar la carga viral. Y al bajar la carga viral, ¿qué es lo que voy a hacer? Que a lo mejor yo no tenga que ser un paciente que necesite terapia intensiva, intubaciones, etcétera, etcétera. Con todo lo que se ha mencionado, ¿han visto ustedes que en ningún momento yo he dicho que se llama trajes de bioseguridad? No existen trajes de bioseguridad. No existen guantes de bioseguridad. Bioseguridad no es un traje. Bioseguridad es una doctrina de comportamiento. Qué fuerte este concepto, porque aquí bioseguridad te está diciendo cómo se está portando usted en el establecimiento de salud. ¿Qué está haciendo usted como personal de salud que le va a permitir disminuir el riesgo de que usted mismo se contagie en su establecimiento de salud? De hecho, este concepto es muy largo y no me lo voy a aprender, pero sí quiero dejarlo resumido en una sola palabra, que es respeto. Primero, respeto con mi salud, por lo tanto voy a hacer bien las cosas. Respeto con la salud de mis compañeros de trabajo y obviamente el respeto con la familia y con la comunidad y el medio ambiente. No sé si tienen alguna pregunta. Gracias, doctora Shirley. Tenemos varias preguntas de la comunidad de asistentes, que hemos llegado a 250. Antes de eso, quería darle la palabra a la doctora Noelia para ver si tiene algún comentario, doctora, por favor, adelante.
Sí, buenas noches. Ante todo, muchas gracias por la invitación. A nombre del INLASA, del doctor Trigoso, también gracias por la oportunidad a la Fundación Cardio Infantil y también a nuestra tutora, la doctora Sheila Yaramayo. Bueno, quisiera recalcar algo importante en todo esto. Nosotros como personal de salud tenemos que ponernos, bueno, la camiseta y aunque parezca sencillo, esta actividad que hacemos, el lavado de manos es lo primordial para poder combatir el coronavirus, en especial en estos momentos en los que nos encontramos trabajando en el sistema hospitalario, además de las otras, de las otras cosas como ser el distanciamiento social, pero lo más importante sobre todo enfatizar en el lavado de manos. Muchas gracias, doctora. Indudablemente esa es la clave de todo, el lavado de manos. Tenemos varias preguntas, doctora. Una de ellas es respecto al barbijo quirúrgico tricapa, ¿de qué color debe estar en la parte exterior, la azul o la blanca? Es muy importante, o sea, no podemos decir que si el azul debe estar adelante o atrás. Es muy importante que cuando ustedes tengan un barbijo, vean que la parte gomosa, es decir, la parte impermeable debe estar en la parte externa, ¿no es cierto? El día de ayer me he encontrado con unos barbijos azules, celestes, que donde vi que la parte celeste estaba en la no era la parte impermeable, ¿no es cierto? Entonces, yo recomiendo que toda vez que tengan un barbijo, ustedes traten en lo posible de verificar la parte más gomosa, que es la que es la parte impermeable, ustedes vean que esa se quede con la cara externa. Respecto a la desinfección de los equipos, la clorexidina al 4%. Yo no aconsejo mucho la clorexidina para el tema de equipos, porque la clorexidina más es para el tema de manos, para el tema de boca. Yo sugiero que utilicen, si es un equipo noble, pueden utilizar el alcohol de 70. ¿Y qué opina usted, doctora, sobre el alcohol en gel? ¿Realmente la concentración es 70%? Yo me he ocupado de leer siempre las etiquetas de los alcoholes en gel que están a disposición a la venta y le cuento que en ninguno he visto que realmente en la etiqueta se señale que es 70%. Sí, evidentemente, por eso es de que lamentablemente desde el momento de la aparición del coronavirus ha habido una explosión de comercios informales que a lo mejor los productos que están ofreciendo a mercado no están siendo certificados por las entidades correspondientes. Entonces, particularmente considero que el alcohol en gel debería ser la última opción que nosotros tenemos de utilizar. Lo mejor es, tal y cual lo ha mencionado la doctora Arano, siempre va a ser lavado de manos, lavado de manos, lavado de manos, ¿no? Entonces, o verificar que realmente el alcohol tenga. Lo que pasa es que el alcohol tiene también otro tipo de componentes. El alcohol en gel tiene otros componentes como la glicerina u otros humectantes que en algunos casos los colocan, ¿no? Entonces, es mejor siempre no dejar nuestra seguridad al uso únicamente del alcohol gel, sino siempre tiene que ser lavado de manos mientras uno tenga disponible. Se puede utilizar el alcohol gel cuando eventualmente estás en un lugar, en un espacio donde no tienes acceso a agua y jabón. Pero del primer momento en que uno pueda conseguir agua y jabón, hay que proceder con agua y jabón. Y yéndonos al otro lado, doctora, ¿es necesario que sea 70%? Dice uno de los participantes, no es incluso mejor que sea 90%. No, lo ideal tiene que ser al 70%. ¿Por qué? Porque esas son las concentraciones que facilita que el alcohol ingrese a la célula y dañe, ¿no? Entonces, permítanme hacer una comparación muy doméstica. Es como que yo le pongo un poquito de agua, o sea, le pongo la cantidad del 30% de agua y 30% de alcohol. Ese 30% de esa cantidad que yo le estoy poniendo de agua va a favorecer que los receptores de agua que tiene la célula se abran pensando, me van a disculpar la comparación tan doméstica, es como que si la célula creyera que va a tomar agua.
Entonces, ellos abren los receptores e ingresa el alcohol. Y mata de forma interna a la célula y evita, obviamente, su replicación. Ok. Luego, la doctora Carmen Padilla quiere saber la utilidad del amonio cuaternario. O sea, el amonio cuaternario se debe utilizar si generalmente el amonio cuaternario es de uso hospitalario. Pero, si yo uso amonio cuaternario, si yo uso alcohol gel, si yo utilizo lavandina, utilizo cualquier producto, si yo no he hecho una buena limpieza utilizando solución jabonosa, esto no es efectivo. Siempre, siempre, muchas veces, si yo voy a limpiar un ambiente hospitalario, no es suficiente que yo le ponga que contrate una empresa y que me eche cualquier cantidad de cualquier desinfectante. No, primero tengo que limpiar con solución jabonosa, tratar de destruir esa partícula viral. Y obviamente ahí después se coloca la solución desinfectante que la institución desee. Así es. Doctor, usted nos ha mostrado una diapositiva muy interesante sobre cuánto tiempo vive el virus en diferentes superficies. ¿Nos puede también recomendar un desinfectante de superficie para poder limpiar esto? Los escritorios, los screens. Sí, vuelvo a recalcar. Lo primero tiene que ser siempre, la desinfección le precede la limpieza. No es suficiente solamente limpiar. Yo digo usar el desinfectante. Yo particularmente lo que yo considero que se debería hacer es primero hacer una solución jabonosa siempre y cuando mi escritorio, el material que voy a desinfectar, me lo permita, ¿no es cierto? Si es una cubierta de vidrio, yo le voy a echar una cantidad importante de solución jabonosa, voy a limpiar muy bien y voy a terminar con un aspersor, con una solución desinfectante. En el INLASA nosotros hemos evaluado varios desinfectantes que los estamos utilizando actualmente, entre los que podemos mencionar el DMQ, utilizamos el Desfan, hemos evaluado también la lavandina, hemos utilizado el hipoclorito, hemos evaluado el hipoclorito de calcio, y de acuerdo a eso nosotros ya definimos qué concentraciones y tiempo de acción que vamos a tener, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso del Desfan, es un producto que se utiliza una concentración de 0,1%, que para mí es muy, muy bueno. Lo hemos hecho, lo hemos evaluado en reiteradas ocasiones. Cada lote que ha entrado lo hemos evaluado y la verdad que me gusta, ¿no? Pero ahí también nosotros juega un papel muy importante la evaluación que vayamos a hacer. Yo digo, nos ha dado una concentración excelente al 0,1%, pero yo ahí tengo que evaluar qué áreas críticas tengo, donde yo considero que existe, por ejemplo, una concentración mayor de carga viral, ¿no es cierto? Entonces yo, o sea, teóricamente voy a tratar de aumentar la concentración, no voy a utilizar al 0,1, quizás voy a utilizar, no sé, no, y nosotros utilizamos al 0,01 y yo puedo utilizar al 0,1, ¿no es cierto? Entonces eso depende de cada establecimiento de salud que vaya evaluando los desinfectantes que vaya a utilizar. Doctor, aquí le habla el doctor Freudenthal. Usted acaba de decir que ustedes han validado estos desinfectantes. ¿Los han validado para el coronavirus, para el COVID-19 o los han validado para las otras bacterias? No, primero que no hemos validado, lo que nosotros hemos hecho es su prueba biológica. Nosotros como institución no podemos validar, lo que nosotros hacemos su prueba biológica si a nosotros nos gusta ese producto, ¿no? Lamentablemente nosotros no tenemos este producto validado para el coronavirus. Sin embargo, la FDA la anterior semana, hoy es martes, el miércoles ha publicado el listado de productos a través de la OMS, el listado de productos que se recomienda para el uso de coronavirus, que seguramente que ellos lo han debido testear, ¿no? Y está justamente el Desfan. ¿El Desfan qué es? El Desfan es un producto a base de extracto de ácido cítrico extraído de toronjas y de ácido ascórbico. Entonces, eso ya me ha dado mayor, ¿qué le digo? Me ha gustado más porque ya se lo tiene este producto recomendado por la OMS para que pueda ser utilizado.
pero nosotros no tenemos ahorita el tiempo suficiente para poderlo validar para coronavirus, pero estoy segura que muy pronto ya les voy a dar alguna sorpresa. Muchas gracias. Que siga la doctora Hit con las preguntas, por favor. Doctora Shirley, no sabemos muy bien qué hacer con los barbijos. Usted nos ha dicho que no es conveniente que pongamos los barbijos sobre las superficies porque estas pudieran estar contaminadas por los soles de alto. Claro, tiene toda la razón. En alguna capacitación previa nos decían que podríamos colgar el N95 y tenerlo 2 días colgado y usar otro en ese interín y así rotando los barbijos para poderlos reutilizar. ¿Qué opina de la reutilización del barbijo N95? Particularmente estos barbijos, casi la mayoría de estos protectores respiratorios tienen una certificación de NIOSH. Es una empresa internacional de Estados Unidos que certifica que realmente son protectores respiratorios. Lamentablemente, si yo los voy a someter a cualquier procedimiento físico o químico, se pierde esta certificación, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo lo meto al microondas, las fibras se van a romper, se va a quemar el plástico, etcétera, etcétera. Entonces, no está recomendado la reutilización, pero sin embargo, dada la emergencia en la que estamos viviendo y la escasez de estos productos, entonces los establecimientos de salud nos vemos en la necesidad de tener que reutilizar, ¿no es cierto? Muchos han empezado a utilizar alcohol, por ejemplo, echarle así, eso no se puede utilizar porque se rompe las fibras del producto que está elaborado, no se debe utilizar, no se debe colocar al microondas, no se debe colocar, no sé, a vapor de agua, etcétera, etcétera. Pero las más recomendadas está la vaporización con peróxido de hidrógeno, pero que tiene que ser a través de una máquina, que lamentablemente también en los establecimientos de salud no contamos con esto porque estamos hablando de la liberación de oxígeno a 30 volúmenes y no tenemos nosotros eso, ¿no? Entonces, ahorita lo más recomendable es colocar a luz ultravioleta, ¿no? Ahora, si yo voy a poner, por ejemplo, que mi N95 se ventile, tengo que ver dónde lo voy a colocar, porque si lo voy a colocar en el ambiente donde está el paciente o en algunos lugares donde hay cualquier cantidad de gente y de repente ahí se está produciendo cualquier cantidad de partículas virales, entonces obviamente que ya eso está contaminado. Lo que se recomienda para guardar los N95, ya sea el barbijo quirúrgico, preferentemente en bolsas, en cajas de papel, o sea, en bolsas de papel para evitar que se produzca calor y se produzca humedad que facilite el desarrollo de cualquier partícula viral, ¿no? Entonces, nosotros en el INLASA estamos utilizando los rayos ultravioleta, tenemos una cabina especial que está diseñada justamente para no esterilización, ¿no? Sino para tratar de eliminar la mayor cantidad de partículas virales de los N95. En otras palabras, doctora, está bien ponerlo al sol. Nosotros que no tenemos la cámara de rayos ultravioletas que tienen ustedes en el INLASA. Sí, pero lo que pasa es que los rayos ultravioleta son completamente diferentes a los rayos que se utilizan, a los rayos del sol. Los rayos ultravioleta a 254 nanómetros son germicidas, ¿no? En cambio, los rayos del sol no son. Pero, sin embargo, dada la condición en la que vivimos y la limitación, quizás podríamos ponerlas al sol también, ¿no? Es muy, ¿qué le digo? Es muy controversial, pero no es recomendable, porque los rayos ultravioleta, los rayos del sol, no son rayos ultravioleta que tienen la capacidad germicida. Y aquí tengo una pregunta interesante, doctora. Si se puede usar, dice, el término de bioseguridad si nos estamos refiriendo a la población, pero usted decía que es una doctrina de protección, la bioseguridad, entonces sí se puede aplicar. Inicialmente bioseguridad tuvo mucho crecimiento, si me permiten el término, en el año 1985, cuando
cuando apareció el VIH, ¿no? Entonces, posterior a ello se vio que bioseguridad había que tomarlo en cuenta también en los laboratorios, porque en los laboratorios nosotros estábamos prácticamente con los microorganismos en la mano. Entonces se tuvo mucha fuerza durante este periodo, ¿no? Pero hoy ya en el siglo XXI y más aún en la situación en la que estamos viviendo ahora, bioseguridad es una disciplina de la vida, ¿no es cierto? Que nos está diciendo cómo debemos comportarnos. Pero lo que yo sí no estoy de acuerdo es que me digan, este es un traje de bioseguridad. No, bioseguridad no es un traje, es una doctrina de comportamiento. Los barbijos, cualquier elemento de protección personal, digamos, ya sea mamelucos, guantes, gorra, etcétera, se llaman elementos de protección personal. Que el uso más, las prácticas correctas y todo lo demás van a ser lo que es el conjunto de lo que es bioseguridad. Y bioseguridad es una disciplina de la vida. Y bioseguridad se puede aplicar en los hospitales, en los laboratorios, en la vida cotidiana. Entonces, bioseguridad no es que va a ser un gorro. Entonces, yo voy a decir, si yo trabajo en el mercado, yo tengo que aplicar bioseguridad. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tener una buena conducta, tengo que tener actitudes que disminuyan el riesgo de que yo me pueda contagiar en el trabajo que hago, vender algo en el mercado. Le agradezco muchísimo, doctor. En atención a la hora voy a despedirme, deseándole lo mejor, doctora. El programa Resiste Bolivia de Telemedicina está financiado por la Embajada Alemana y por la Amistad de Cooperación Hildesheim Bolivia. Tenemos el aval de las instituciones siguientes: la Sociedad de Medicina Interna, la Sociedad de Medicina Crítica y Terapia Intensiva, la Sociedad de Infectología y la Sociedad de Cardiología Filial Santa Cruz. En este proyecto asistimos, guiamos y orientamos a distancia a los médicos generales que lo necesiten, capacitamos al personal de salud. Ahora estamos en nuestro webinar número 21. Los videos se han reproducido ya en un número de 36.906 para la fecha, y el alcance del proyecto es 3.831 médicos inscritos al día de hoy. Queremos agradecer la atención de todos los participantes, pedirles que tomen muy en cuenta todos los consejos que nos ha dado la doctora Shirley Aramayo, agradecer también a la doctora Noelia Arano por su participación hoy día, y recomendarles que se cuiden mucho. Todos son muy valiosos y es ahora cuando nos necesitan. Ayuden desde donde están, hagan lo mejor de esta crisis para que todos podamos recordar esto solo como un mal sueño. Gracias. Hasta luego a todos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.